con la esencia que Dios nos permite. Y ese punto que vamos a desarrollar, vamos a buscar la primera carta de Pedro. En el capítulo número 1, versículos 1 y 2. Le voy a dar lectura. Primera carta de Pedro, versículo 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, en estos dos versículos hay algo que vamos a poder ver y que desarrollaremos con la ayuda del Señor, porque creo que es un punto que necesitamos tomar en cuenta, vivirlo, desarrollarlo, para poderlo perfeccionar y poder llegar al punto a donde Dios está esperando que nosotros podamos hacerlo a la manera que Él espera. Muy bien, este aspecto que vamos a ver, como dice en el versículo número 2, que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre y nos santificó el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué nos eligió Dios según su presencia? Su presencia. ¿Para qué nos eligió? O sea, según su conocimiento, según su entendimiento. Tuvo un propósito muy claro. Uno de ellos es obedecer. Obedecer. Entonces, vamos a hablar acerca de la obediencia. Cuando hablamos acerca de las cosas que como hijos de Dios Él espera que desarrollemos, cuando hablamos de las cosas que un hijo de Dios debiera tener como esencia, acuérdense qué significa esencia. Los aspectos que son propios de cada persona, de cada ser humano, y que incluso eso nos da, ¿verdad?, el llegar a ser o darnos, ¿verdad?, eso para lo que somos, para lo que nos dediquemos, para lo que desarrollamos. Esa es la esencia. También tiene que ver con cosas, ¿verdad?, muy características y propias de cada uno. Es decir, cada quien tiene una característica diferente. Bueno, la obediencia. Hermanos, hay algo que Dios, a través de estas palabras, cuando escribe el apóstol Pedro, el Espíritu Santo lo lleva de tal manera que quiere mostrarnos que fuimos elegidos según el conocimiento, el entendimiento, según el propósito de Dios, ¿verdad? Y algo es para obedecer. Entonces, qué importante es que veamos este aspecto, porque nos va a dejar ver varias cosas la palabra de Dios a través de la obediencia. Obviamente, solo a manera de tener es una forma, una manera de cómo a veces hasta en el aspecto secular han desarrollado la obediencia, como la han dividido, y que, bueno, solo lo voy a comentar porque tiene unos aspectos importantes a poder ponerlo en práctica en nuestra vida, al hacer la semejanza de lo que Dios está esperando de nosotros. Miren, en el aspecto secular hay una obediencia que le han llamado heteromona. ¿Qué quiere decir eso? Suena medio raro, pero quiere decir que es una obediencia de una persona a otra. Cuando esa persona que obedece se restringe totalmente
o renuncia a su autonomía. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, está diciendo que alguien que obedece a otra persona total y absolutamente. Ajá. Cuando se trata de que le mandan a hacer algo, cuando se trata de que le indican algo, totalmente hace como le dicen y él o ella, en este caso, no pone objeción. Su decisión personal la hace a un lado. Ajá. O su voluntad la hace a un lado, por eso hablamos de su autonomía. Su deseo personal lo hace a un lado y entonces da paso a lo que le están diciendo. Normalmente eso se ve mayormente reflejado cuando hablamos de esclavos. Ajá. Un esclavo, eso es lo que está haciendo. Está desarrollando una obediencia de esa manera. Ajá. Una obediencia heteromona. Así es como la han definido. Una obediencia a donde lo que le dicen, lo hacen. Quisieran ellos tomar decisiones, quererlo hacer a otra manera, a otra forma. Simplemente no pueden, porque no deben. Entonces, esa clase de obediencia se sujeta totalmente a la voluntad de la otra persona. ¿Sí se entendió esa parte? Ahorita vamos a desarrollar esto un poquito, llevarlo a lo que la palabra de Dios también nos enseña. Hay otra obediencia que también le han llamado autónoma. Esa clase de obediencia hablan con respecto a cosas a donde cada persona, cada individuo, de acuerdo a lo que sabe y conoce, determina hacer. En otras palabras, esa persona o ese individuo, de acuerdo a lo que su conciencia, su intelecto, y lo pone en práctica. ¿Sí me explico? Esa obediencia autónoma, es decir, autosuficiente, nace de él. Ahora, obviamente aquí hay un gran riesgo. Si sus pensamientos son malos, actuará malamente. Obviamente, en este sentido, estamos hablando de que alguien que haga de acuerdo, ¿verdad?, a su conciencia debiera ser bueno para traer buenos frutos. Pero ahorita voy a hablar un poquito acerca de esto también porque son cosas que también de acuerdo a la palabra, una vez que Dios nos enseña cómo se deben de hacer las cosas, Él espera que las hagamos de una manera constante y que no haya necesidad de que Él nos esté repitiendo cada rato lo que Él quiere de nosotros. Entonces se convierte en algo que seguimos nosotros dependiendo de Dios, ¿verdad? Pero que no necesitamos que nadie nos diga. En lo secular, esta obediencia autónoma es alguien que ya sabe lo que tiene que hacer sin que nadie le diga. ¿Qué cosas son las que normalmente alguien ya sabe y no necesita que se las estén diciendo? ¿Cómo qué ejemplos? Que sea uno responsable, pero ¿en qué? Porque hay infinidad de cosas, ¿no? Sí, pero la obediencia. Por ejemplo, que sea responsable. ¿El marido en qué debe de ser responsable? Pues en cumplir con sus obligaciones. En que pueda aportar, ¿verdad? Sí. Que pueda dar su gasto. Sí. No necesita... Con los hijos, con todo. Exactamente. No necesitaría que se le tenga que estar diciendo, ¿verdad? Sí. Se supone que es algo que ya lo sabe. Sí. ¿Qué otras cosas como ejemplo? No debe de esperar el marido que la esposa le pida dinero para comprar, para comer. No, nada más. ¿Sabes qué? Ahí está. Como dice el niño, ahí está. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos? Ya la esposa ya sabe sus obligaciones. Así es, ya también ella se entiende que sabe, ¿no? Sí. También puede decir uno, ¿sabes qué? Se me antojó pues, un taco de barbacoa. Bueno, sí, también se vale, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas? Dice mi esposa, el aseo personal, por ejemplo. Sí. Obviamente cuando los niños están pequeños hay que estarles enseñando en primer lugar, después recordando, pero llega un momento a donde no necesitamos decirle o no debiéramos estarle diciendo lávate los dientes, ¿verdad? Peínate, lávate la cara o báñate, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Qué otras cosas se supone que ya sabemos y las deberíamos de hacer? El estudiante, por ejemplo, se supone que ya sabe que tiene que hacer su tarea, ¿no? Sí. Que tiene que estudiar,
No necesitaríamos estarle diciendo, no necesitaríamos estar duro y duro. Ajá. En otras palabras, no necesitamos, aparentemente, cuando hablamos de eso, de esa obediencia autónoma, no hablaríamos de alguien que nos tenga que estar insistiendo, porque se supone que ya sabemos. ¿Sabe uno? Es uno responsable. Tiene que ser Eso, responsable. por eso vamos a hablar de, porque Generalmente en todo. permítame, hermano, la obediencia es lo que acaba de decir el hermano José. La obediencia, uno de los, de la importancia, uno de los aspectos en la obediencia es que nos va a llevar a ser responsables. Traerá consigo la responsabilidad. Pero ahorita todavía no llegamos ahí, espérame tantito. Obviamente hay otro tipo de obediencia que tiene que ver obediencia hacia las autoridades. La palabra de Dios dice en Romanos que toda autoridad que está ha sido puesta por Dios. De manera tal que si nosotros resistimos a esa autoridad, resistimos a Dios, porque Él es el que la ha establecido. Entonces, hablando de obediencia, también Dios espera, hablando en este sentido también, ¿verdad?, a las autoridades. ¿Qué trae como beneficio ese tipo de obediencia? Pues que va a regular la conducta humana de una manera social, es decir, ante la sociedad, ¿verdad? Lo que va a traer es que podamos estar en paz los unos con los otros. Por eso hay leyes, reglamentos, ¿verdad? A manera social, como pueblo, como nación. ¿Para qué? Para regular esa conducta entre unos y otros. Si nosotros aprendemos a obedecer todas esas leyes cívicas, todas esas leyes y preceptos que se han puesto entre nosotros, vamos a descubrir que socialmente hablando, pues se puede vivir, ¿no? No quiere decir que no haya problemas, pero de alguna manera regulan esa parte, ¿sí se entiende? Bueno, y la otra es una obediencia que tiene que ver con Dios. Ajá, le han llamado una obediencia suprema, una obediencia que tiene que ver con Dios. Bueno, solo a manera de conocimiento general, ¿por qué? Porque creo que me llamó la atención porque al desarrollar lo que tiene que ver con la obediencia en todos los ámbitos, bueno, pues podemos empezar a considerar uno y otro de manera tal que entonces podamos compaginar todo lo que tiene que ver con la obediencia. Entonces, muy bien, decía hace un momento, ¿cuál es la importancia de la obediencia? ¿Por qué un hijo de Dios debiera tener como parte de su esencia la obediencia? ¿Por qué? Porque, hermanos, una de las cosas que muy claramente nos enseña la palabra, como lo vimos en la primera carta a Pedro, es para ser obedientes. Hebreos capítulo 5, que un poquito más adelante lo vamos a desarrollar, pero que es importante tomarlo en cuenta como una base de nuestro ejemplo. En Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 7 al 10, por favor, si lo puedes darle lectura, Memo. Hebreos 5, del 7 al 10. ¿Del 7 al 10? Uh-huh. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok. Una de las cosas que nos va a dar la pauta para hablar acerca de esto es que nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
yo creo que entendemos claramente. Si yo les preguntara, ¿el Señor Jesús fue desobediente entonces? ¿Esa sería la respuesta? No. Entonces, ¿por qué dice que aprendió obediencia? Bueno, sí, lo obedeció, pero vamos, él lo obedecía desde más antes, ¿me explico? O sea, ¿por qué entonces la palabra dice que Jesús aprendió obediencia por lo que padeció? Mi pregunta es entonces, ¿acaso Jesús era un desobediente? ¿Él no sabía la obediencia? ¿No la desarrollaba o qué? ¿Cómo ven esa parte, hermanos? Ahora, es que dice que Cristo en los días de su carne, es que estando en la carne uno es desobediente. Y Cristo pues era desobediente, pero allí en ese momento él aprendió obediencia. ¿Será así? ¿Verdad que no? Es esencial, ¿no? Como todo persona, como todo ser humano, ¿no? Ajá, es esencial, pero Jesús, ¿por qué dice que aprendió obediencia? ¿Porque era desobediente? ¿Porque no conocía la obediencia? ¿O a qué se refiere ese texto cuando dice que aprendió obediencia? Para poner ejemplo. Bueno, una vez ya obedeciendo, puso ejemplo. Pero vamos, antes del ejemplo obedeció. O aprendió obediencia. Otra vez, ¿por qué aprendió la obediencia? Según lo que dice aquí. Era necesario, por lo que dice el siguiente versículo, ¿no? Porque iba a ser perfeccionado. Es que miren, una de las cosas que podemos ver es que Jesucristo, cuando viene a hacerse como nosotros, es hacerse como nosotros. Él no trajo su divinidad consigo. No. Él no se revistió de su soberanía, de su poder, de sus talentos, de sus atributos divinos, por decirlo así. Él no hizo eso, hermanos. Él vino literalmente como un hombre, como un ser humano, como cualquiera de nosotros. Ahora, sí. Bueno, lo que dice Filipenses, ¿no? 2, él dice, ¿no? Que él siendo igual a Dios, no estimó, o sea, ¿cómo se llama? No escatimó cosa alguna. No escatimó cosa alguna, sino que él se despojó totalmente de toda su divinidad, y entonces siendo Dios, siendo igual a Dios, al venir a este mundo, él se hizo como uno de nosotros. Entonces, por eso, en cuanto a lo humano, él entonces ya aprendió la obediencia, porque es decir, él era Dios antes de. Sí, entonces ahí se hizo como tal, pues uno de los modos que tiene que aprender para ser perfeccionado y dar ejemplo también. Versículo 7 aquí de Filipenses, capítulo 2, dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló. Esto es una de las cosas, se humilló. Y luego dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz. O sea, primero se humilló, era necesario. Y lo que dice Hebreos era precisamente para ser perfeccionado, ¿no? ¿En qué? Precisamente en la obediencia hacia Dios. ¿Sí? Porque ciertamente era obediente, ok, pero faltaba, así como nosotros somos obedientes, pero nos hace falta ser más obedientes todavía. Pues es que, miren, es que él no es que haya sido desobediente al Padre. Todo el tiempo fue obediente. Pero ¿saben? Como dice Hebreos aquí, ¿verdad? Lo que aprendió, hermanos, era a sujetarse bajo la voluntad humana. Eso, para Jesucristo, vamos, él antes, habiendo sido Dios, él recibía órdenes de nuestro Padre Celestial y no tenía ningún problema para obedecer. Todos se sujetaban a él. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, se sujetan a Jesucristo. Claro. Ellos no reciben mandamientos, ellos no le dan un mandato a Jesús. Jesús es el que les pide. Ajá. Pero cuando Él se hace hombre entre nosotros, Él se dispone a obedecer a las autoridades que habían sido establecidas aquí en la tierra.
porque por el Padre y por Él habían sido establecidas. Pero es que en su divinidad, Él podía haber dicho, no quiero, no esto, no lo otro, no conviene. Pero siendo hombre, mis hermanos, Él aprendió a sujetarse incluso ante las cosas que no eran correctas. No por causa de Él, sino por causa del ser humano. Por eso entonces dice que aprendió obediencia. Sí, porque antes Él estaba por encima. Así es. Sí, y ahora Él está, o sea, porque se hizo hombre, estaba digamos que, abajo, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, muchas veces el ser humano, cuando ha estado arriba, y cuando ha estado en autoridad, y después se baja, le es muy difícil sujetarse, ¿no? Porque dice, no, pues yo estoy arriba de él, o sé más que él, entonces no quiere sujetarse. Sin embargo, Dios no fue así, el Señor Jesucristo no fue así. Entonces, en mi mente un pasaje que habla de la Escritura, cuando tienen que pagar el impuesto, ¿no? Ahí el Señor Jesús obedece, porque aún le dice a Pedro, ¿cómo ves, Pedro? ¿Quiénes tienen que pagar el impuesto, no? Entonces ya lo manda y que vaya a sacar la moneda de la boca de ese pez. Pero era eso, ¿no? Ahí obedecer, porque Jesús muy así hubiera dicho, yo no pago porque soy hijo. Sí, porque así se lo dijo a Pedro, ¿no? Como que los hijos pagan impuesto, ¿no? ¿Quiénes pagan, no? ¿Los hijos o los que no son hijos, no? Y entonces manda a Pedro y él tuvo que pagar eso. Precisamente ahí nos está enseñando el Señor Jesús precisamente eso, ¿no? La obediencia, ¿no? Y como lo dice Filipenses, ¿no? Se humilló. Eso fue parte del poder obedecer o del llevar a cabo la obediencia. Así es. Entonces, si ya se dieron cuenta, ¿por qué dice que por lo que padeció aprendió la obediencia? No que fuera desobediente, sino que, hermanos, Él se sujetó tal y como cualquiera de nosotros ante el ser humano. Y eso a veces sabiendo que otro está mal y que nos diga, pero hágalo así, ¿no? Hablando de fuera de las cosas de Dios, obviamente, ¿no? Es que así. Aún en las cosas de Dios. Bueno, no, es que en las cosas de Dios dice la palabra es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, bueno, sí. Entonces esa es la excepción. Pero yo digo una cosa, ¿no? Cuando alguien que tiene autoridad o que está encima, por decirlo, pero no se sujeta a Dios, anda mal y ordena, o sea, yo ahí digo, cuesta el hecho de también obedecerle, ¿no? Sí, claro, como a Pilato, ¿no? Porque me golpeas. O sea, le dice él también, Pilato, ¿no sabes que en mi mano está el soltarte? Sí. Dime, respóndeme, si no te fuere dada esa autoridad del cielo, no tendrías sobre de mí ninguna autoridad. Exactamente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso, mis amados hermanos, teniendo la oportunidad, la capacidad de quitar eso, no lo hizo, sino que decidió voluntariamente obedecer. Ese es el gran ejemplo. Esa es la base, mis hermanos. Ahora, ¿qué trae como bendición la obediencia? ¿Qué es lo que trae como bendición la obediencia? Algunos de ustedes que me digan. Vamos a ver Proverbios capítulo 3. Obediencia trae sabiduría. Trae sabiduría, exactamente. Entre otras cositas que ahorita vamos a ver. Proverbios capítulo 3. A partir del versículo 1, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis. Para guardar los mandamientos de Dios, ¿qué se necesita? Obedecerlos. Solo así se guarda, ¿no? No es de que la Biblia, bien celosamente la guardemos en un lugar, ¿verdad? Bien, no sé, bien importante, bien limpio. No, eso no es guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos es ponerlos por obra, obedecerlos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En primer lugar, vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás ¿qué? Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En otras palabras, ¿qué quiere decir que hallemos gracia y buena opinión? Delante de los hombres y delante de Dios. ¿Qué querrá decir eso? Que hallemos gracia y buena opinión. ¿Qué querrá decirnos con eso la palabra? Dice, si tú haces mis mandamientos, en otras palabras, es obedecer. El principio para eso es la obediencia. Si tú obedeces y pones en práctica esos mandamientos, traerás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Pero ¿eso qué quiere decir, hermanos? Vamos a traducirlo a nuestro lenguaje actual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir buena opinión delante de Dios y de los hombres? Y para mí buena opinión ante Dios, pues es que cuando tú obedeces, alegras el corazón de Dios. Bueno, sí, pero... Aprueba las cosas que usted hace. O aprueba, claro. Lo que le dijo Dios a Satanás con respecto a Job, ¿no? No es Varón considerado perfecto. a mi siervo Job, que es varón recto, perfecto. Tenía buena opinión de él. Que nos miren con agrado. Que nos miren con agrado. Es más, de 10 que nosotros seamos los más obedientes, nos van a señalar a nosotros, nos van a tomar en cuenta por encima de los otros 9, por ser más obedientes. No digo que los otros 9 no sean obedientes, pero por ser más obedientes vamos a hallar esa gracia. A ver, este trabajo es especial, ven por favor. Este trabajo requiere un poquito de mayor esfuerzo, por favor ven. Este trabajo tiene que ver con alguien que tenga mayor responsabilidad o que sea responsable, por favor ven. Una mayor gracia. Requerirá una mayor gracia. Por consiguiente, ven. Somos tomados en cuenta mayormente. Podemos ser tomados en cuenta mayormente que otros. ¿Gracias a qué? A la obediencia. Ahora, ¿se nota la obediencia? Claro, por eso nos van a elegir. ¿Se nota, sí o no? Entonces, como decía Isabel, sí, claro, tiene que ver ¿con qué? Que nos vean con agrado. Que nos vean con un mejor agrado, por decirlo de alguna manera. Por eso dice, hallarás gracia y buena opinión. No solamente lo aparto, sino que, oiga, ¿y usted por qué lo tomó en cuenta? ¿Qué van a decir? Es que es responsable, es cuidadoso, hace caso lo que le dicen. ¿Sí se dan cuenta que va y gira en razón de la obediencia? Buena opinión. En otras palabras, el desobediente, ¿qué puede traer como consecuencia? No se van a expresar bien de él. ¿Sí o no? Malas referencias. ¿Quién le querrá dar una carta de recomendación? No. ¿No es cierto que en la secundaria era así? Los que fueron a la secundaria, ¿no se acuerdan que era así? ¿Verdad? Y estaba el prefecto, ¿no? Y recuerdo que así les llamaban, ¿no? Y había una muchacha o uno de los compañeros que era el jefe de grupo y que anotaba todo en el cuaderno, ¿verdad? Que si se portaba uno mal, que si se paraba, que si no sé qué, que... ¿no? Y al rato todo eso lo mandaban ahí con el prefecto y el prefecto al director y el director, no tiene usted carta de buena conducta. ¿No? Sí, no sé si se acuerdan de todo eso. Yo sí me acuerdo. No le tocó, no, man, pues es que a usted le tocó. A mí no me hizo falta. ¿No? ¿Sí se dan cuenta? La obediencia, mis hermanos, trae gracia y buena opinión delante de los demás. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios por eso espera que haya como esencia en un cristiano la obediencia? Sé obediente, sé obediente. Puedes hallar buena opinión y gracia delante de los demás. Porque, ¿saben? Hay quienes quieren ganarse la buena opinión, ¿no? ¿No creen que hay gente que quiera ganarse esa buena opinión no siendo obedientes, sino buscándolas de otra manera? ¿Cómo?
¿Cómo le gustaría que hablaran bien de él? Hasta me hago así porque de repente da. ¿Cómo? Pues, que volteen a verlo, que lo reconozcan. ¿Por qué? ¿De qué manera hay gente que le gusta ser reconocida? ¿De qué manera se quiere ganar eso? Exacto. Pero ojalá que fueran con obediencia y buenos. Pero ¿saben? El Señor dice claramente, con obediencia, hermanos, con obediencia ganarás gracia y buena opinión delante de los demás. Bueno, pues no, yo delante de los demás como que no, a mí no. Probablemente estemos mal en la obediencia. No, pero es que yo sí le hago caso a Dios. Sí obedezco. Bueno, ahorita vamos a ir viendo, porque esto, hermano, de la esencia es así, y va hasta acá. No es a esta altura, es a este tamaño. Si yo no llego a este tamaño, hermano, ahora tiene que ver con lo que se nos da, porque se nos va a demandar. A mí no hable de demandas, ¿eh? Ahorita vamos a ver, no, ya no, hermano. Ya no. Pero llegó hasta allá, ¿no? También. Fue muy demandante el asunto, ¿no? Sí, ya el hermano Dani sabe de qué hablamos, ¿no? Fue muy demandante el asunto, llegó hasta arriba, ¿no? Pero así es, hermano. No se le va a pedir lo mismo, como decía hace rato el hermano Fausto, al que está abajo como al que está arriba. Y aún estando arriba, después si se pone abajo, no se le va a seguir pidiendo menos, ¿eh? Se le va a seguir exigiendo como si estuviera arriba. ¿Para qué? Para que vuelva a donde estaba. Entonces, hermano, eso tiene mucho que ver para hallar gracia y buena opinión delante de Dios y luego delante de los hombres. Pero ahorita lo vamos a ir desarrollando. Espérenme tantito. Algo que también vemos como parte de la obediencia, hermano, hablando acerca de esto, es tener buena reputación. Aún en la Escritura se menciona esto, de la reputación. ¿Qué quiere decir eso de la buena reputación? Buena conducta. ¿Tiene que ver con la buena conducta? Sí. Tiene que ver con opiniones positivas que la gente tiene hacia otra persona. Esa es reputación o una buena reputación. Buenas opiniones, buenos conceptos que se tiene de una persona. Yo creo que me voy para allá atrás mejor. No, ¿qué decía, hermano? Si se dan cuenta, hermano, ¿cómo podemos hallar buena reputación? Hay gente otra vez que ¿cómo lo quiere hacer? Alguien dice siendo barbero con todos. Una cosa es ser barbero y otra obediente, hermano. No es lo mismo. Queriendo buscar lo que sí le agrada, pero haciendo a un lado lo que no. No, hermano, la obediencia es la obediencia. Aunque no nos gustase algo, a someternos. Por eso el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fue algo que no es que fuera tan grato para él. Dice la misma escritura en Hebreos capítulo 12, hablando de la disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? La verdad a mí no me gusta. ¿A alguien le gusta la disciplina? Qué bueno, vamos a disciplinarlo, hermano. Ahí el hermano dice, usted siempre me ataca. Entonces, hermano, la buena reputación se gana también a partir de ¿qué? De la responsabilidad y el respeto. La buena reputación que se tiene de una persona está ligada con la responsabilidad y el respeto. En otras palabras, alguien que desobedece a su autoridad, ¿cómo se ve? Ese desobediente, aparte de verse rebelde, ¿qué otras características podríamos ver en esa persona que es desobediente o rebelde? Soberbio, necio, pero ¿saben? También se le llama irrespetuoso. ¿Por qué? Porque no le tuvo respeto a su autoridad, no obedeció. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? La buena reputación tiene que ver con la buena opinión que dan los hombres, pero a base de responsabilidad y respeto.
La responsabilidad es la práctica de ejercer la obediencia. Aunque esté mal. No, por supuesto que no. Estamos hablando así que de lo que dice Proverbios, ¿no? Hallarás buena opinión y gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, no, obviamente lo contrario es lo que estábamos diciendo, ¿no? El irrespetuoso, el ser necio, rebelde. Pero es que miren, quizá no, lo digo así porque quizá no vemos que el ser desobediente tenga que ver con ser falto de respeto. Pero es verdad, hermano. Es verdad. Si yo no obedezco, soy un irrespetuoso porque no estoy, ahora sí que valga la redundancia, el respeto a la autoridad tiene que ver con lo que me dice, lo pongo en práctica, lo hago. Si yo no lo hago, eso me lleva también al punto de ser irrespetuoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la buena reputación, como estábamos diciendo, tiene que ver con eso, hermano. Con ser responsable y respetuoso. Entonces, ya vamos viendo cosas que gracias a la obediencia encontramos delante de Dios y de los hombres. Dios nos permite hallar gracia delante de la gente. No a base de qué, no a base de engaños nos vamos a ganar la buena opinión. No a base de querer, como dice, ¿no? Decía yo, pues a través de ser ahí, ¿cómo? Barberos. No tampoco a través de comprar a las personas. No tampoco a través de hacer cosas que los demás vean nada más y que nos volteen a ver como, no. Tiene que ver con, por eso decía, con una disciplina, con un respeto. Ajá. Entonces, vamos por favor ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. ¿El capítulo 1? No, capítulo 32, del versículo 1 al 8, sí. Ajá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, del 1 al 8. Usted, hermano Daniel, ¿se lo puede leer, por favor? Bien. Ya que mencionó. Después de esas cosas y de esa fidelidad, vino Sanaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo, pues, Ezequías la venida de Sanaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar la fuente de agua que estaba fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunieron muchos pueblos y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué ha de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Miló en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de las puertas de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él estaba el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ok, estamos viendo aquí una situación que está viviendo, como dice la escritura, Ezequías, ¿verdad? Este rey que tenía su confianza en Dios, ¿verdad? Y que viene contra él este rey, y que él dice algo muy interesante. Esforzaos, en el versículo 8, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Ajá. Ahora, la pregunta es,
leyeron que dice que el pueblo tuvo una actitud contra el rey, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la actitud que tuvo el pueblo con esas palabras que dijo el rey? Una actitud de apoyo. Una actitud de apoyo, exacto. El pueblo le tuvo confianza. Las palabras del rey. ¿Por qué le tuvo confianza el pueblo al rey? El rey dijo, con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está nuestro Dios Amén. para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Mire, la obediencia, fíjese cómo va ligada, ¿eh? La obediencia hace que tengamos buena opinión delante de Dios y de los hombres. Yo lo decía también en la sociedad, pero también en la escritura está que hayamos buena reputación, es decir, buena opinión y conceptos que la gente habla de nosotros. Pero eso va ligado a, ¿qué les dije? A la responsabilidad y el respeto. Ezequías, hermano, fue un hombre que amaba a Dios y que ponía en práctica los mandamientos de Dios. Cuando él empezó a vivir en su vida práctica los mandamientos, a establecerlos, ponerlos por obra, el pueblo se dio cuenta, hermano. El pueblo lo veía. Y cuando él dice, esforzaos y peleemos porque no tengan temor de toda esa multitud, porque Dios está con nosotros, el pueblo confió. Cuando nosotros somos obedientes, hermano, habrá quien tenga confianza en nosotros. Hermano, hoy dígame usted, la gente del mundo, ¿cómo pretende ganarse la confianza de otros? Comprándolos con dádivas. Yo le pregunto, ¿es cosa ligera hablar de tener confianza? Es cualquier cosa, hermano, que podemos ir como si fuera al supermercado y deme 10 kilos de confianza. ¿Es así de fácil? No, la confianza es algo que se gana, pero también es muy fácil de perderla. La confianza se gana. ¿Cómo se gana, hermano? De acuerdo a lo que estamos De viendo. acuerdo a tu honradez, de acuerdo a tu comportamiento. Ok, eso tiene que ver. Sí. ¿A qué más? A la lealtad. A la lealtad, ¿hacia quién? Hacia Dios. Hacia Dios. ¿Qué más? Siendo obedientes. ¿Cómo? Compromiso. Con compromiso con Dios. Hermano, mire, es que cuando hay quien hace la voluntad de Dios y se nota y se ve, entonces uno puede confiar en él o en ella. Ahora, yo sé que aquí decimos, todos hacemos la voluntad de Dios, pero la pregunta es, con toda honestidad, de repente no nos damos cuenta o no notamos que pareciera que no nos tienen confianza. ¿Qué pasa entonces? Otra vez, es que, hermano, podemos estar obedeciendo en algunas cosas, pero ¿sabe? No es aquí a donde Dios nos lleva a tener responsabilidad. No es solo aquí, es hasta acá otra vez. El compromiso no es nada más aquí, el compromiso es hasta acá. Cuando alguien se compromete hasta aquí, eso viene como resultado, hermano. Hoy en día hasta la confianza se la quieren ganar a través hasta de las mentiras. ¿Cuántos políticos no hay que hablan y hablan puras mentiras y así pretenden ganarse la confianza de la gente? O el voto, porque al final se traduce en eso. Ahora, pero haciendo a un lado esto, como hijos de Dios, podríamos estar cayendo en algún error pretendiendo ganarnos la confianza de alguien, o de los hermanos, o de alguien más. Sí, hermano. Como hijos de Dios también podemos estar cayendo en ese error. Teniendo confianza en sí mismo, sino teniendo la Obviamente. confianza en la dirección de Dios. ¿Cómo alguien, como hijos de Dios, haciendo mal, pretendería ganarse la confianza de alguien más? ¿Cómo, hermano? Solo con sobornos. Puede ser con sobornos, pero bueno, eso ya así como que está... Bueno, quisiera decir que está muy lejano, pero es real. Eso no le agrada a Dios. Obviamente no le agrada. Eso no es bueno. Así es. Miren, No es válido. así es. Alguien que se quiere ganar la confianza
puede ser también en este aspecto. Hablarle a la persona siempre bien y lo bueno, pero no señalarle lo malo. Siempre vas a dar lo que ellos quieren oír, Exactamente. lo que les gusta oír, no lo que De esa manera hay muchos que quieren ganarse la confianza porque siempre le hablo las cosas correctas, las buenas cosas. lo que él quiere oír. Se traduce a veces a lo que él o ella quiere oír. Así no se va a ganar la confianza, hermano. Así no se gana la confianza. ¿De qué otra manera se pretendería ganar la confianza? ¿Han visto algunas cosas? ¿O cómo considerarían que se puede ganar la confianza de otro? Con mentiras. Obviamente con mentiras, ¿no? Diciéndole una cosa, pero haciendo otra. ¿Sí me explico? Y caer hasta en la hipocresía. Y ahí es a donde tenemos mucha responsabilidad, sobre todo los que presidimos o los que enseñan la palabra también. Si queremos que esta palabra vaya sazonada con sal, de manera tal que aun cuando la compartamos, la gente sienta confianza y decir, es verdad. Hermano, nos llama a tener un compromiso de este tamaño con Dios. Porque de otra manera, pretenderíamos alcanzar su confianza solamente con decírselo, exponérselo. Pero si nuestra vida no respalda eso, la gente también se da cuenta. ¿Y sabe qué? No se puede, hermano. No se puede. Entonces, qué bendición hablar de la obediencia. Porque cuando nosotros obedecemos lo que dice la palabra y cómo lo dice la palabra, vamos a descubrir, no porque lo busquemos, hermano. Buscamos hacer la voluntad de Dios, pero la gente ve, se da cuenta y dice, es de confiar. Es de confiar. Dígame hoy en día a qué persona le prestarían 10,000 pesos nada más confiando en su palabra. Présteme 10,000 pesos, se los pago en un mes. Sí, ¿cómo no? Tenga. Sí, hoy es así, ¿verdad que no? Ahorita ya no, el tiempo no se presta para esas cosas. Ya no, ¿verdad? En la actualidad no se presta. Yo los he prestado, pero antes, hace 30 años. Cuando la palabra todavía Sí. valía, decíamos, ¿no? Y aún así yo, si he pedido y si pido unos 10,000 pesos con algunas amistades, me los prestan. Ya lo conocen, sabe Sí, que paga. Sí, pues saben que pago. Y si no pagara, hermano. Pues no, pero gracias a Dios. Obviamente yo no confío ni en mis hijos, porque mis hijos me deben y dicen que no, que ya me pagaron, y que ya me pagaron, y no es cierto, ¿sí? Pero yo tengo personas que les pido un favor, me llevan el dinero hasta donde trabajaba, me llevaban ahí 10,000, 12,000 pesos, pero a mis hijos, nomás porque saben que yo soy su padre, agarran y dicen, oiga, présteme 20,000 pesos. Y ya no los pagan, se hacen sordos. Así es. ¿Sí? No. Entonces, vean esta parte que estamos hablando, la confianza, mis amados hermanos. Yo sí, gracias a Dios, tengo las puertas abiertas. ¿Ya se dieron cuenta? Así es. Así, yo también le he prestado a otras personas y no me pagan. No me pagan. Pues ya no les preste. No, ya no. Ya no les preste. Sí. Ahora, lo importante aquí es, a veces cómo pensamos que se gana la confianza. Obedeciendo, hermano. Obedeciendo. Obedeciendo a Dios. Es como se halla gracia delante de Dios y delante de los hombres. Obedeciendo, hermanos. Son preguntas donde de repente yo decía, híjole, como decían, hay ganarse, sí es cierto, pero ¿cómo se gana? Obedeciendo a Dios. No es queriéndole dar gusto al hermano, a la hermana, nunca, jamás. Jamás será dándole gusto, jamás. Pero sí obedeciendo al Señor. Ahorita vamos a ver, todavía no llegamos a esa parte, pero mire, me voy un poquito más rápido. Primera de Samuel, capítulo 15, 22. Esto ya lo sabemos, lo conocemos, pero, híjole, qué importante, ¿no? Recordarlo. Samuel, capítulo 15, versículo 22. Salud. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22.
22 y 23, por favor. ¿Sí lo pueden leer, hermano? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinencia, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así es. ¿En qué se complace Dios entonces? En que se le obedezca, ¿verdad? En que se le obedezca. ¿Cómo hallamos la complacencia en Dios? Obedeciendo. Él se siente gustoso, se siente honrado, se siente, ¿verdad? Así, con esa actitud, en que se le obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sí, es mejor prestar atención y obedecer que la gordura de los carneros. Ahora, para que usted y yo podamos obedecer, necesitamos primero prestar atención. Escuchar lo que se me dice para que yo lo obedezca. Si yo no escucho bien, no obedeceré bien. Si yo no pongo atención, habrá cosas que por allí se me puedan barrer, olvidar o no haberlas tomado en cuenta porque no presté atención. Por eso, Proverbios, hijo mío, está atento a mis palabras, ¿verdad? Atento, atención, cuidado. Ajá. Si prestamos atención y cuidado a escuchar, podremos obedecer. Ahora, ¿por qué se presta cuidado y atención? Porque me interesa. Porque me interesa. Entonces, la obediencia tiene que ver con que esté yo interesado en querer escuchar para obedecer. Ajá. Ahora, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ser rebeldes, Dios lo compara que si fuéramos adivinos. Adivinos. Fíjense a qué grado. Deuteronomio 18, no serás como las demás naciones, porque las demás naciones, adivinos, agoreros, hechiceros, sortílegos, hacen caso y buscan, pero eso tú no lo hagas porque es abominación, repugnante, horrible a los ojos de Dios. Si nosotros no obedecemos para prestar atención con detenimiento y hacerlo, nos compara a ese pecado. Y ese pecado, de acuerdo a Deuteronomio, las palabras de Dios es abominación, repulsión, asqueroso, reprobable en grande manera para Dios. Ajá, ¿sí se entiende? Ahorita vamos a desarrollar esta parte, hermanos, de cómo es esto de la obediencia. ¿De qué grado? Porque aquí está el ejemplo más claro. Entonces, ¿de qué manera Dios espera que le obedezcamos? Ok, hablamos de obediencia y sé que hay cosas en las que somos muy obedientes. O lo hacemos, pero ¿sabe? Yo me pude notar algo y darme cuenta de algo. Que a veces en la obediencia, ¿cómo puedo explicarles? Es como si fuera escalafones, ¿no? Es como si fueran grados. Y usted me va a decir, ¿cómo? Bueno, así lo quiero dar a entender. Porque obedecer, podemos quedarnos en aquello que dijo el Señor a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando dijo, cuando ustedes hagan lo que yo les digo, digan siervos inútiles somos, porque eso es lo único que hicimos? ¿De qué está hablando? Dios da una orden, se hace siervos inútiles, porque nada más lo que nos pidió, eso hicimos. Y eso es obedecer, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo mismo es cuando el Señor habla de la parábola diciendo a los dos hijos, hijo mío, ven a ayudarme a la viña porque hay mucho trabajo. Sí, papá, yo voy. Y al otro le dijo, y él dijo, no puedo. Pero termina uno yendo, ¿verdad? El que terminó yendo fue el que dijo, yo no puedo. Y el Señor pregunta, ¿quién hizo la voluntad? ¿Quién obedeció? Al final obedeció el que dijo, no puedo. Eso también es obediencia, hermano, pero yo quiero que lo veamos así o que lo entendamos así. La obediencia es como que tiene escalafones. ¿A qué me refiero? Vamos por favor a Mateo. Creo que es capítulo 5.
Esa cita no la anoté, pero estoy seguro que es capítulo 5. Ahora déjenme buscarlo. A partir del versículo 38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo. Mateo 5, a partir del versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Miren, bueno, ahorita lo voy a desarrollar. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Híjole, aquí los quiero llevar a esto, hermano. ¿Qué te puede llevar a que si te golpean en una mejilla, tú quieras poner la otra? Ya no estamos en esos tiempos. No, sí estamos, hermano. O bueno, deberíamos, pero a ver si me entienden la pregunta. ¿Qué nos llevaría a que la palabra, es que lo sabemos, pero no lo hacemos, como bien dice el hermano? Yo creo que a eso se refiere. No estamos en esos tiempos porque nadie lo quiere hacer. Pero cuando él dice, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. ¿Qué nos llevaría a decir, pues ya dele de una vez a la otra, ¿no? ¿Qué nos llevaría, hermano? Piénsenlo. A humillarse uno más. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte, ¿qué? La túnica, déjale hasta la capa. O sea, si alguien te quiere poner a pelear y te dice, a ver, quítate la camisa, hasta la playera, o quítate la chamarra, hasta la camisa me quito. No para pelear, para irme. Quédate con mis cosas, yo me voy. No voy a pelear. Se dice, lo sabemos, hermano. Pero ¿qué es lo que nos llevaría a actuar así? Miren, es a donde yo decía que hay grados, como un grado de obediencia o escalafones de obediencia. Una cosa es que estamos dispuestos a decir, pues si me pega está bien. Pero la otra, pues ya, es más, si quieres darle a la otra. O si te pide que vayas que vayan contigo 1 milla, dice, no, ve con el 2. Ese es el grado de obediencia al que voy, miren. Lo voy a ejemplificar con otro pasaje. En el Salmo 103, versículo 20. No pierdan de vista el que tenemos en Mateo. Pero vamos al Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Desde el 19 y 20, ¿lo puedes leer, Isa? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. A ver, este es un ejemplo con el que quiero ilustrarlo. Dios está en su trono, Él estableció su gloria, su soberanía, su poder, su majestad. Él está sí, su trono está en los cielos, ¿ok? Y su reino domina sobre todos. Y luego dice, bendecid a Dios vosotros, ¿qué? Sus ángeles. ¿Cómo bendicen los ángeles a Dios? ¿Cómo lo bendicen?
No solo diciendo, bendito eres tú, Señor. No solo así. Ejecutando su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios les pide algo, eso es obediencia, hermano. Una obediencia que podría yo decir que nos lleva a otro nivel. No sé si me estoy explicando. Una obediencia no a la manera como dijo Jesús. Él simplemente dijo, hagan esto y lo hace. Y es que miren, hay cosas donde de repente lo dice porque uno quisiera hacer más o hacer menos, pero saber que al final de que si yo quería hacer más o quería hacer menos o a mi manera, al final digo, pero hice la voluntad de Dios. Y por eso el Señor Jesús simplemente dice, digan siervos inútiles son, porque lo que deberían de haber hecho solamente eso hicieron. Pero aquí los ángeles, hermano, el ejemplo, la ilustración es, como dice el Señor, así lo hacen. Ellos no tienen una actitud como la de nosotros. Es que lo voy a hacer mejor. Es que a mi manera, a mi forma. Dice la palabra, lo ejecutan a la voz de su precepto. De acuerdo a cómo es el mandamiento así. ¿Sí me explico? Así lo hacen. Ahora, regreso otra vez a Mateo. ¿Por qué? Porque, hermano, yo sé que, por ejemplo, amamos hasta al enemigo. Bueno, vamos primero a amar al hermano. Porque si no amo al hermano, a quien puedo ver, ¿verdad? Y que me cuesta trabajo, ¿cómo amaré a Dios a quien no puedo ver? Primero nos basamos en ese aspecto. Miren, hay formas de amar. Y Dios nos dice, por ejemplo, en estos sentidos. Si alguien te pega en la mejilla, vuélvele la otra. Si alguien te quiere echar a pelear, déjale hasta la capa. Si alguien quiere ir contigo, ¿verdad? O que le cargues, le lleves el peso por 1 milla, ve con él 2. Yo hablaba acerca al principio de unas ciertas formas y manera de obediencia que yo les decía a manera de poderlo distribuir un poquito. Hablé de una obediencia donde ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y Dios esperaría también en ese sentido que ya sabiendo lo que debemos de hacer, simplemente lo hiciéramos. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo que ya sabemos, Dios simplemente esperaría que lo hiciéramos. Pero miren, hermano, dígame, les hice la pregunta. ¿Qué nos puede llevar a que si me pegan en una mejilla, yo quiera poner la otra? ¿Qué me puede llevar a que si me quieren hacer pelear, llévense de mí lo que quieran, no peleo? ¿Qué me puede llevar a que cualquiera que me quiera obligar a llevar la carga por 1 milla, yo quiera ir con el 2? ¿Qué me puede llevar, hermano? Siendo honestos, díganme, sencillo. Es ser obediente. Ok, sí la obediencia, pero otra vez, miren, ¿sí? Que hay un Dios justo. Y en esa justicia de Dios, yo lo que quiero es hacer su voluntad y agradarlo a Él. Eso es obedecerle a Dios. Ajá, pero a ver si me doy a entender otra vez. Es que, mire, si alguien dice, ve, llévame esto por favor 1 milla. Ya nos molestó que nos diga eso. Es desagradable. A lo mejor está pesado. A lo mejor es quizá no tan pesado, pero estorboso. Y haberme dicho, ayúdame, ya me molestó un poquito. No tengo muchas ganas. Pero luego Dios dice, pues no lo hagas con 1 milla, hazlo con 2. Ay, no. Es lo mismo. Si te dan en 1 mejilla, pon la otra. ¿A qué voy, hermanos? Cuando hablamos acerca de obediencia, hay cosas en las que Dios nos pide cómo seamos y cómo debemos actuar. Pero ¿sabe? A veces simplemente lo podemos hacer, pero no vamos más allá. Vamos a Filemón, por favor. Filemón. Está en la Biblia,
pero en la Biblia de no sé quién, porque en la mía ya se brincó, creo. Versículo 21. ¿Ya lo tienen? Antes de Hebreos 21. Vamos a leer desde el 18. ¿Ya lo tienen, Filemón 18? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Fíjense, si algo él te dañó o en algo él te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando ¿en qué? En tu obediencia. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es ahí a donde entra lo que les estaba yo explicando de Mateo. El que yo quiera ir con él 2 millas, es lo que está diciendo aquí. No solamente que voy a hacer lo que sé, no solo voy a hacer lo que yo sé, es decir, ser amoroso con mi hermano, tratar de apoyar a mi hermano, tratar de ayudarle a mi hermano. Según lo que dice Filemón, dice, sabiendo que todavía harás mucho más. A ver, hermano, ahora sí, a ver si me expliqué. ¿Qué quiere decir eso? Dios dice, como en este caso con Pablo, sabiendo, dice claramente, confiando en tu obediencia. En otras palabras, Pablo sabía que Filemón iba a ser obediente, lo conocía. Pero todavía le dice algo más. Yo sé que tú lo vas a hacer mucho mejor, vas a ir más allá todavía de lo que yo te digo. Hermano, ¿qué es hacerlo mejor? ¿Qué es ir más allá de lo que nos están diciendo? Porque Pablo conocía a Filemón, sabía que no solamente iba a hacer lo que le estaba pidiendo o mandando, sino que iba a hacer todavía más de lo que le había pedido. Así. Lo que pasa es de que ahí también puedo yo percibir que hubo demasiada humildad. Para ser obediente hay que ser humilde. Uh-huh. Y por eso el Señor dice que el que es humilde obedezca sin más. De esa forma podemos ser obedientes y obedientes hasta donde el Señor lo determine. Yo quiero opinar. Sí. Yo creo que una obediencia como la que está diciendo Pablo para este hombre, uh-huh, se deriva de la obediencia que le tienes a Dios. Claro. ¿Sí? De ahí se deriva, no porque lo conozco o lo conoces, porque si no, entonces lo que el Señor Jesús le está diciendo a los hombres, lo que tú leíste, pues entonces es porque Jesús no lo ibas a hacer jamás porque no los conoces, ¿no? No, bueno, además hasta a lo mejor te iban a caer mal, ¿no? Es porque un poco antes de lo que leemos, o más bien después de lo que leemos en el capítulo 5 de Mateo, que llegamos al 6, el Señor es muy enfático y dice, busquen primeramente el reino de Dios. O sea, es buscar primeramente a Dios. Y cuando tú encuentras a Dios, cuando tú agradas a Dios, entonces por ende viene la obediencia. Uh-huh. Y entonces por ende vas a llevar 2 millas y te dicen que la lleves 1. Es que a ver, ahí me detengo. Vas a poner la otra mejilla. Espérame, es que ahí me detengo. La ley, hermano, la ley es ojo por ojo, diente por diente. Te pegan en una, dale, tú también uno. Esa es la ley. Ahora el amor y la obediencia es, te pegan, hazlo, ¿no? O sea, hasta ahí, en el Antiguo Testamento. Pero ahora el Nuevo es, si te hieren en una, pon la otra.
Eso, hermano, es hacer más allá. O sea, no es que nos quedemos hasta allí. Ok, ya obedeciste. La obediencia pudo haber quedado, te pegaron. Gloria a Dios, Señor. Conténme de mi ira porque no la aguanto más. Pero cuando vas a hacer más, pues si quieres darle a la otra, no importa. Viene acerca también de la humillación, ¿no? Claro, la humillación. Es que la ley te dice, puedes ir con él una milla. Pero tu obediencia y tu amor por agradar al Señor te dice, no la llevo una. Si gusta voy 2 o 3. Sí, porque la ley le obligaba a que tenía que llevarlo una milla. Así es, una milla. Entonces, por eso dice, no solamente es una milla, sino ahora llévalo 2 por la obediencia. Da esfuerzo más. Exactamente, es lo que está diciendo Vas a Pablo. lo que tu límite más hacia él. ¿Ya se dieron cuenta por qué les digo que la obediencia es como si tuviera escalafones o... ¿Sí me explico? Porque, hermanos, podríamos quedarnos, sí, Dios me dice, yo lo hice. Ama a tu enemigo, ok, ya, o sea, pero ¿cómo es amarlo? ¿Qué es amarlo? Ora por el que te ultraja y ya oré por él. Pero ¿qué es ir más allá? Por los que os aborrecen, oren por ellos. ¿Qué es ir más allá, hermano? Yo sé que me aborrece. ¿Sabes? No oro solamente por ti. Si hay algo en lo que yo te pueda ayudar, no que te lo digo, lo voy a hacer. No sé si me explico, hermano. Miren, y ahí es a donde nos hemos quedado bien cortos. Híjole. Es que, por ejemplo, el que va a visitar, pues va y visita, obedeció. Pero, híjole, es como de rayo porque yo tengo muchas cosas que hacer y esto y lo otro y así asado o casi ni tengo tiempo. Ya cumplí, obedecí, pero el que hace más allá, llega como está, ve esto, ve aquello, se da cuenta de algunas cosas, algunas situaciones, se empieza a disponer a ver en qué ayudar. No sé si me estoy explicando, hermano. Estar en conformismo de hacer, trabajar horas extras. Lo que tenga que ser, trabajar horas extras. Pero, hermano, no vamos a eso. No estamos siguiendo a eso. Si obedeciste, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué te puede llevar o qué nos puede llevar a tener buena opinión delante de Dios y de los hombres? Que nos ven como que no somos mediocres. No solamente al límite, no solo con mediocridad. Brinca ese límite y tu mediocridad y ve a lo demás. Tapar la excelencia. Ah, no, es que solo eso es lo que me pide el Señor. Eso es solo la ley, sí, gloria a Dios. Es como el diezmo, solamente el 10%. Alguna vez hablamos de ese tema y yo les decía con toda honestidad, hoy las autoridades, fíjense, nos piden un 3.5% para pagar sobre la nómina que se paga a los trabajadores, 3.5%, un 16% más del IVA. Dependiendo la tasa del ISR, pero alrededor desde el 9% hasta el 32% máximo. Predios, tenencias. Creo que nada más en cuanto a cuestiones de impuestos. Eso hace más de un 60% o 70%, hermanos. A veces de lo que tenemos, económicamente hablando. Y Dios nos está pidiendo un 10%. ¿Sabes qué ir más allá? Da conforme propuso tu corazón. ¿Sabe qué propone nuestro corazón? Si Dios dice 10, Señor, yo me siento tan agradecido contigo que no importa si tuviera que dar todo mi salario de esta semana. Allí está, Señor. Pero ¿quién lo hace, hermano? Ya no digo el salario, ponle 20, ponle 30% de tus ganancias, de lo que está allí. No lo hacen, hermano, no lo hacemos. La obediencia es el 10. Pero si, como Pablo le dijo a Filemón, yo sé que aún tú harás más allá, hermano, tú le pones y dices, ojalá y no escatimásemos en cosa alguna que aferrarnos y decir. Pero como son ejemplos para que me entiendan, hermano. Porque yo les digo con toda honestidad, les digo de esto porque ustedes creen que
entonces Dios estuviera, vamos a decirlo así, diciéndonos, no, con el 10 es suficiente. Dijo, no des más, es el 10 y ya. Estoy seguro que Dios diría, por eso en el Nuevo Testamento está, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por... Es que tú sabes, Señor, que pues, mañana ya me queda poquito, pero te queda, pero piensas que ese poquito no te va a servir y sientes como que eso no es nada. Entonces te lleva a otro límite. Da, ve más allá. Es lo mismo, hermano, para que el que diga 1 milla quiera ir 2, está yendo más allá. ¿Sí me explico? Si tú vas más allá, ¿no te ganas la confianza de esa persona? ¿No hayas buena opinión delante de Dios y de los hombres? Pero si tú haces lo que todos hacen, no vas a recibir confianza, ni honra, ni respeto. Y es a donde muchos estamos. Pero queremos honra, queremos que nos respeten, queremos que nos reconozcan. Haciendo lo que debes de hacer solamente, eso lo hacen muchísimos. No sé si me estoy explicando, hermanos. Sí, yo entiendo. ¿En dónde está Yo la entiendo, esencia del pero cristiano? no es así. ¿En dónde está la Yo digo esencia? que no es así porque... Pero no es así, ¿qué, hermano? Que dé uno lo dé uno lo justo, lo que debe de dar. A ver, No es así. espéreme. Vamos. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Porque yo sí lo puedo dar y lo he dado. Pero Gloria yo a he Dios. visto a otras personas que ganan más. Por ejemplo, los médicos. Pero usted no se las fije en los enfermeras. otros. Sí, No, espérame. Pero usted no se fije en los otros. Usted haga lo que su corazón y Dios le está inquietando. Porque si usted voltea a ver al de al lado y él no dio, entonces yo por eso tampoco doy. No, por eso está el ejemplo. Está el ejemplo del joven rico que el Señor le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y a él le dolió. Y por eso dijo el Señor, es más fácil que entre un camello por el hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero luego está Zaqueo, que también era rico, y que él solito se levanta y dice, todo lo que tengo, si en algo he defraudado, yo lo doy. pues habría robado mucho. Pues, Habría claro, robado mucho. pero él se levantó con dignidad y a decir, adelante. Y todavía dice, y les cuadruplico más lo que yo les he defraudado. Eso es ir más allá, hermano. No está hablando nada más de... No, aquí más está al hablando límite. del dinero y de lo que tenía, sino de su ser. Así Porque es. en ese momento se desprendió del viejo hombre y surgió ahí un nuevo hombre que dijo, no, yo te doy todo, lo que es Así es. todo. Miren, hermano, yo les he dicho, y de verdad, yo lo aprendí esto con un hermano, yo aprendí. Ese hermano, miren, puede ser muy fácil decir, te pago el Uber, y qué bueno, gloria a Dios. Pero él me decía, llévate mi carro, pero mañana, no importa, llévatelo. ¿Y tú en qué vas a andar? No lo sé, no te preocupes. A mí me enseñó, hermano, yo aprendí, de veras, Dios lo sabe. Hoy le puedo decir a alguien si necesita, llévate el carro. Llévate mi carro, no pasa nada. Yo lo he hecho, hermanos. Eso es ir más allá. Sabes que no puedes, sabes que no tienes, sabes que esto, pero no vas más allá. Te quedas allí. ¿Qué de diferente haces que los demás? Nada. Nada. ¿O sí? Pues gracias a Dios no le ha tocado una mala persona. No, sí, también nos ha tocado mala persona. Digo yo, cuando una señora, una vecina, quería poner su tiendita, la puso, no, pues hace como 35 años. Agarro, ¿no? Yo le presté para que pusiera su tienda. Tenía yo 70,000 pesos hace como 40 años. Agarro, le digo, No, pues era muchísimo dinero, hermano. surta su tienda. Los terrenos aquí arriba costaban 15,000 pesos. ¿Sí? Ahora, fíjense, Imagínate, y le presté 50,000 pesos para que se pusiera su tienda. Pusió su tienda, así vendía cerveza. Compró 50 cartones de cerveza en ese entonces y la pusió de lo demás, de azúcar, espérame. Y ¿sabe qué? Me quedaron más de 17,000 pesos. Pues sí, era bastante todavía para ese tiempo. Ahora, pero hermanos, esto es lo que... Miren, yo tomo el ejemplo del hermano y lo quiero decir así. ¿Qué pasa si hasta nos defraudan en eso? Tú lo diste, hermano. Yo les voy a decir una cosa. Cuando a mí Dios me llamó al ministerio, yo dejé mi trabajo.
Yo hasta dejé mi trabajo. Y yo lo único que recibí cuando hice eso me dijeron, esto es decisión tuya, ¿eh? A nadie te está obligando a que tú dejes tu trabajo. Sí, claro, era mi decisión, nadie me obligó. Pero ¿saben qué les quiero decir? Durante un año a mí nunca me dieron ni siquiera un peso de ofrenda para mis pasajes. Y Dios sabe que hasta caminando me iba. Varias ocasiones me fui hasta caminando. Y aún sabiendo quiénes llegaba yo a hacer eso, nunca se dispusieron a decir, hermano, tenga 5 pesos, tenga 10, tenga para su pasaje. Nunca lo hicieron, hermano. A veces sí, así nos pasa del otro lado. Tú sabes que hay cierta necesidad, pero tú vas de rápido porque vas a lo que vas, como decimos. A veces Dios espera que te quedes, que tengas paciencia, que estés más tiempo, que te sumes a las tareas. Si tú no haces eso, ¿cómo vas a ganar confianza y buena opinión delante de Dios y de los hombres? Hermanos, tenemos que reconocer, oye, por eso mencioné hasta candidatos. Dígame, ¿no ha habido candidatos que hasta se van a meter a las colonias más pobres? Y es por amor a la gente, ¿verdad? Porque quieren subir a un puesto grande. Exactamente. Sí. Y como hijos de Dios a veces parecemos igual. Sí. Porque nos vamos a meter a esos lugares donde parece que lo hacemos por amor y no, hermano, porque si fuera por amor, fuéramos constantes en eso. Constantes. ¿Ya se dieron cuenta? Ok, es la obediencia, pero cuando Dios dice y habla de esto como lo dijo a Filemón, sé que harás mucho más de lo que yo te he pedido. Hermano, esa es la esencia del cristiano. Y en eso quiere Dios gozarse. Que no solamente que Él diga, hijo, en esto, hazlo así. Y que tú digas, no, Padre, pero si tú me pediste 5, yo quiero dar 10, Señor. Pero si tú me pides 1, yo te traigo 2. Si tú exiges de mí esto, yo quiero dar más, Señor. Si tú me pides que yo tenga un carácter pasivo, afable, amoroso, yo quiero ir más todavía, Señor. Enséñame a amar de tal manera que me interese verdaderamente por la gente. No sé si me explico, hermanos. Esa es la esencia del cristiano. Y no importa si te defraudaron, hermano, hermana, porque lo hiciste como para el Señor. Para el Señor lo hiciste. Eso es lo que yo he hecho, hermanos. Gloria a Dios. Si alguien nos defrauda, Señor, pues yo lo hice como para ti. No lo hice pensando en el hermano y en la hermana solamente. Lo hice como para ti. Lo demás, Señor, tú sabrás cómo, de qué manera, ahora sí que si me lo permites de regreso o no, no importa, Señor. Eso, hermano, fue algo que ahora yo ya aprendí de hace algún tiempo. Porque antes uno sí, yo les quiero decir que a mí me regañaron muchísimo una vez, todavía mis pastores, creo que eso ni mis papás lo saben, porque yo a un hermano le presté 10,000 pesos. Y hermano, eso causó un asunto que me sentaron, hablaron conmigo, me reprendieron duramente y me dijeron, ¿sabes por qué? Porque ese dinero no te va a ser devuelto. Por eso me regañaron. Y hermano, hasta la fecha no me lo han regresado. A partir de ahí aprendí, hermanos, que no es al hombre. Yo lo hice como para Dios. Porque era un hermano en la fe que necesitaba. Yo no lo hice esperando que él me lo devolviera. Pero yo no sé por qué, hermano. No sé si lo conozcan, es un hermano que se llama Jaime, era de Casas Alemán. No sé si se acuerdan, porque él tuvo poquito cuando yo estuve allá en Casas Alemán. Pero yo no sé por qué Dios ha puesto en mi corazón que algún día lo he de volver a ver. Y no para cobrarle, hermano, no me malinterprete. Sí conozco Casas. Y sé que ese día que yo lo vea, No lo conozco. sé que algo Dios trabajó en la vida de ese hombre, él al haberme quedado a deber esos 10,000 pesos. Y se los digo de todo corazón, me regañaron fea y duramente por haber prestado esos 10,000 pesos. Porque así me dijeron, no los vas a recibir. Yo les dije, pues no lo hice como para el hombre, lo hice como para Dios. Hermanos, son cosas que a veces Dios, son ejemplos, pero pongo esos ejemplos porque es más fácil de entenderlo. Pero es lo mismo en todas las cosas que tengamos, que estén a nuestro alcance. Nos hemos quedado allí. Hay gente que dice, yo no te enseño, yo no te enseño. Lo puedo hacer si quieres, pero no te voy a decir cómo. ¿Por qué? No sé. Pero es como que hay que ir a algo más. Y hablo cuando hay algo en el corazón, algo en la situación. No sé si me explico. Hay quien dice, aunque sea con poquito que comamos.
¿Sabe? El Señor dijo, sáciate. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Hay quien dice, un poquito. Pero Dios dice, sáciate, hijo. Y es obediencia, hermano, pero otra vez que parece que hay un grado, hay una mayor exigencia. Ese es a donde Dios nos quiere llevar. ¿Cómo estamos ejercitándonos en la obediencia al Señor? Yo sé que esto lo debo hacer por amor. ¿Qué tanto lo estás haciendo? ¿Te estás quedando allí o estás siguiendo hasta allá? Y cada uno, hermanos, todos estamos allí. Yo soy el primero que estoy allí, digo Dios. Es así de grande lo que pides. Pero, ¿sabes? Se puede. Se puede, hermano. Por eso leía Hebreos. Por lo que padeció nuestro Señor, aprendió la obediencia. ¿A qué grado aprendió? ¿Y de qué manera fue tan obediente, hermano? Eso es lo que yo quisiera que viéramos. Porque la esencia del cristiano va más allá que lo que el mundo nos da. Y miren que hay gente que en el mundo cómo se ofrece, cómo da y cómo hace. Pues tenemos una exigencia mayor. Mucha mayor porque es para vida eterna. No es para un ratito. Este muchacho que vino con el hermano, que venimos el miércoles, él decía, yo tengo la intención de poner una empresa para ayuda benéfica. Dice, son mis planes que yo tengo, porque creo que de esa manera voy a agradar a Dios, nos decía Miguel, el que vino el miércoles. Y pudimos compartirle a Miguel, mira Miguel, así tú des todo el dinero y seas el más atento de toda la gente y de tu familia, ni aún así te vas a ganar el reino de los cielos. Y me dijo, no. Y entonces quedó así como que, entonces, ¿qué debo de hacer? Porque eso es lo que yo pensaba. Es por gracia. Pero una vez que te has ido al Señor y has hecho por gracia, entonces sí también Dios te va a exigir y todavía mucho más de lo que tú pensabas hacer. Es que así es Dios, hermano. Yo cuando vi esto dije, Dios, qué precioso, qué precioso. Porque no se trata de... Por eso leí que los ángeles están, como dice la escritura ahí, ¿no? A la voz de su precepto. Es así, hermano. Así, a esa manera Dios quisiera que nosotros lo hagamos. Hermano, termino con esto, pero seguiremos, por hoy terminaremos. Una obediencia de tal manera que incluso, hermano, no tenga que haber en nuestra palabra un ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Yo por qué? Ningún pero. Y sin ningún pero, y todavía estar conscientes, como dijo el Señor, tú sabías que soy un Señor que busca donde no puse, que recojo donde yo no sembré. Por eso fuiste negligente. En otras palabras, ese hombre sabía que Jesús o que Dios era, pide, exige. Hermano, hagamos como para el Señor las cosas entonces. No sé si tengan preguntas o comentarios. Así como, bueno, a lo que se refería usted, que lleguemos a una obediencia tal, se refiere usted, es